Mi- Michelle tiene apagado, hay unos cuantos que tienen apagado. Podemos empezar. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los compañeros presentes. El tema de nuestra clase de hoy son las bacterias cocos gram negativas. Muy bien, Bueno, mi grupo está conformado por Stephanie Coeller, Víctor Jeremía y Arturo Getamoso. ¿Y quién les habla? Catrini Keteli. Bueno, representando el grupo de las bacterias cocos gram negativas, tenemos la familia Neisseria. Y adentro de esta familia van a estar los géneros Eichinella, Neisseria y Quinella. Y el género Neisseria, ella va a presentar cerca de 29 especies bacterianas, pero de estas, solamente dos son especies patógenas estrictas del ser humano, que sería la Neisseria meningitis y la Neisseria gonorrhoeae. ¿Y qué sería ser patógenas estrictas del ser humano? Son bacterias que, al ingresar en un huésped, su objetivo es causar daño a este huésped. Ellas quieren causar daño a él y siempre puede estar relacionadas a enfermedades. ¿Por qué yo digo que son patógenas estrictas? Porque las otras especies de la Neisseria, así como el género Echinella y el género Quinella, son bacterias que colonizan la mucosa de la región de la orofaringe y nasofaringe y son bacterias que se comportan como patógenas oportunistas. O sea, ellas pueden causar daño solo si tienen una oportunidad. ¿Y qué sería esta oportunidad? Una persona inmunodeprimida, ¿verdad? Que no tiene un buen sistema inmune para defender contra estas bacterias. Entonces, si tiene una oportunidad, se comporta como patógenos oportunistas. Y ya las especies Neisseria meningitis y las especies Neisseria gonorrhoeae, ellas son patógenas estrictas, quieren causar daño, no es solo si hay una oportunidad. Bueno, y yo le voy a estar explicando mejor sobre la especie Neisseria meningitis. Estas bacterias son bacterias gram negativas debido a la conformación de su pared, que como vimos ya en clases anteriores, ¿verdad? Ellas no retienen el colorante cristal de violeta de la tinción de Gram. Y sí se tiñe con el colorante de contraste, que es safranina o fucsina. Y este colorante le da un color, le confiere un color rojo rosado, ¿verdad? Entonces por eso son gram negativas, por la conformación de su pared. Son bacterias aerobias porque necesitan estar en presencia de oxígeno para su desarrollo y su reproducción. Y además presentan una morfología de diplococos. Cocos, ¿por qué? Porque presenta una forma esférica, que como ya vimos anteriormente también las clasificaciones por su forma, ¿verdad? Presenta una forma esférica. Y di porque ellos se agrupan en pares de 2 a 2. Entonces son diplococos. Y también dice que ella presenta una forma aplanada, un poco aplanada, que se asemeja a granos de café. Y además presentan de 0,6 a 1 micro de diámetro. ¿Y cómo es la estructura de la pared de estas bacterias? Ellas presentan en su pared una membrana citoplasmática. En la parte externa de esta membrana va a presentar una delgada capa de peptidoglicanos, que es una de sus principales diferencias entre gram negativas y gram positivas, ¿verdad? Porque las gram negativas presentan una delgada capa de peptidoglicanos. Y otra diferencia también es que esas bacterias gram negativas no presentan ni ácido teicoico y ni lipotecoico. Bueno, en la parte externa de la capa de peptidoglicanos va a presentar la membrana externa. Y la membrana externa, sí, es algo así muy característico y exclusivo de las gram negativas. Esa membrana externa en las bacterias va a constituir una barrera impermeable a moléculas de gran tamaño y a moléculas hidrófobas. Y además, en esta membrana externa va a poseer lipopolisacáridos, que son buenos determinantes antigénicos, ya que al ingresar, gran acuérdense que la poco, bacteria, gran poco, Catrini. Todos sí, los chicos están escuchando bien porque yo escucho con eco, parece. No sé si tenés que levantar la voz
o si tiene algún dispositivo de Eco tu Compu. ¿Todos están escuchando bien? Sí, se escucha bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Bueno, yo estaba hablando sobre los lipopolisacáridos que presentan una membrana, ¿verdad? Esos lipopolisacáridos, cuando esta bacteria ingresa a un huésped, ellos se comportan, ¿verdad?, como endotoxinas, entonces estimulan la respuesta inmunitaria del huésped. Y además, otra estructura muy importante que esas bacterias van a poseer, ¿verdad? Esta especie específica es la cápsula. Esa sí posee cápsula. Esta cápsula es una estructura muy importante a ellas porque le ayudan a adherir a las células del huésped y principalmente le protege contra la fagocitosis de las células inmunitarias. Esa es la principal función de la cápsula, protegerles a la bacteria contra la fagocitosis. Bueno, ¿y cómo se hace el cultivo de esa especie bacteriana? Esas especies, esta bacteria, ¿verdad? Puede estar en el esputo, en la sangre y en líquido cefalorraquídeo. Entonces, a través de estas regiones se toma la muestra para el posterior cultivo. Para el cultivo de esta especie necesita proteínas animales como plasma, suero o sangre. Y estas bacterias pueden crecer en el agar sangre, ¿verdad? Pero como el agar sangre no es selectivo, no es un medio de cultivo selectivo, él va a permitir también el crecimiento de otras bacterias. Entonces, va a dificultar identificar esas bacterias en específico. Y también ellas van a crecer en agar Thayer Martin. Ese agar es un agar modificado específicamente para el crecimiento del género Neisseria. Entonces, ese es el agar de ellas, así, porque puede crecer Neisseria meningitis y Neisseria gonorrhea. Entonces, ese Primer agar es medio muy de cultivo que importante. habíamos estudiado con nombre propio era estáfilo. ¿Cómo se llamaba el medio de cultivo? Chapman. Chapman. Segunda bacteria que tiene medio de cultivo propio. ¿Cómo se llama? Taller Martin. Thayer Martin. Muy bien. Cuando tiene nombre propio, apréndanse. Sí, y ese agar es muy importante justamente por eso, porque es un agar específico para ella, ¿verdad? Y ese agar, él está hecho con sangre, un sangre animal, ¿verdad? Generalmente es el sangre de carnero, con antibióticos que va a suprimir el crecimiento de otras bacterias, va a inhibir el crecimiento de otras bacterias y factores de crecimiento para una Neisseria que está incluso en la sangre del carnero. Y para el óptimo crecimiento, el CO2 es 5 a 10%, la temperatura óptima de crecimiento de esa especie es de 35 a 37 grados Celsius. Ujú. Bueno, y después que se hace, ¿verdad?, el sembrado en laga, ¿verdad?, en el cultivo, después de 48 horas se puede observar las colonias de la bacteria, ¿verdad?, que ya crecieron. Y las colonias suelen tener un aspecto mucoide y incoloras, así como vemos en la imagen al lado, ¿verdad?, la colonia de la bacteria. Bueno, otra característica que presenta estas bacterias es que elas sintetizan catalasa. ¿Y qué hace esa catalasa? Es una enzima que protege la bacteria contra el peróxido de hidrógeno. Y es importante porque el peróxido de hidrógeno suele ser tóxico para la bacteria. Entonces, a través de sintetizar la catalasa, le protege contra el peróxido de hidrógeno. Bueno, otra característica es que son oxidasas positivas. Bueno, el hecho de que son oxidasas positivas es que ellas tienen la capacidad de sintetizar citocromo oxidasa, que es una enzima que ellos utilizan para obtener la energía. Entonces es importante también. Y es importante saber que son oxidasas porque a partir de este hecho, ¿verdad?, de esta capacidad de sintetizar esta enzima, ellas pueden ser más fácilmente identificadas para su posterior diagnóstico. Porque hay una prueba que es la prueba oxidasa que se hace justo para identificar las bacterias. Y esta prueba se usa el reactivo tetrametilparafenilendiamina. A través de este reactivo, ¿verdad?, la bacteria que está así en la placa de Petri obtiene un color púrpura. Y cuando ocurre eso, cuando ella presenta un color púrpura a través del reactivo, se dice que es oxidasa positiva, que es el caso de la Neisseria meningitis, que es oxidasa positiva. Y otra característica también es que ellas fermentan glucosa y también fermentan Todo maltosa. eso que está hablando Catrini son las propiedades bioquímicas que Sí, son eso mismo. imprescindibles para identificar a la bacteria cuando yo lo tengo
en una placa de Petri y quiero tener la certeza de qué bacteria es. Sin embargo, cuando yo miro al microscopio, ¿qué datos me puede dar el microscopio? Yo miro un cultivo, le hago la coloración de Tiger Martin, hago el cultivo con Tiger Martin, le hago la coloración de Gram. ¿Qué voy a ver yo en el microscopio? Y se puede ver diplococos, ¿verdad? Que es su forma Ahí de está. color Se van rosado, a ver que es lo entonces negativas. diplococos. Sí. Y la disposición, ¿no? Por más que la definición de cocos sea esférico, a la bacteria lo vamos a tener como forma de riñón, con una cara cóncava y una cara convexa. Los Sí. diplococos están unidos por su cara cóncava, ¿eh? Por su cara cóncava. Y se va a ver eso de qué color. Rosado. Y el tamaño más o menos 0,6 a 1 micra. de una micra. O sea, si yo tengo esos datos en el microscopio, obviamente sabiendo de dónde se tomó la muestra, que en este caso, de dónde vamos a tomar la muestra, Y para el agua puede ser del esputo, que es el más fácil, pero también espera puede un estar en la poquito, sangre y líquido cefalorraquídeo. ahí está. ¿Por qué le vamos a hacer el análisis a esta persona? Porque tiene sintomatología. ¿Y qué sintomatología vamos a tener? Una meningitis, que es una enfermedad, una infección gravísima. Entonces, ¿de dónde vamos a tomar la muestra? Vamos a tomar del líquido cefalorraquídeo. ¿A quién le podemos tomar de las fauces, de la boca? Y algún contacto, algún hermano que esté ahí, al papá, a la mamá, pero, nosotros vamos a hacer este análisis a una persona que está con síntomas, que está con esa enfermedad. Entonces va a ser líquido cefalorraquídeo. Le vamos a hacer el cultivo en Tiger Martin, lo vamos a colorear con este Gram, lo vamos a ver de color rosado y lo vamos a ver su disposición como diplococo, aproximadamente una micra. Entonces ya vamos teniendo un dato rápido a los 15 o 20 minutos inclusive de sacar la muestra del líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué? Porque tenemos que actuar rapidísimo. Si nosotros tenemos una meningitis, nuestro paciente está que se muere y no se muere, se muere y no se muere. Entonces, urgente tenemos que hacerle el tratamiento. No podemos estar esperando. Después vamos a confirmar el diagnóstico con el cultivo. Pero antes, al tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿y cómo voy a tomar la muestra de líquido cefalorraquídeo? Por una punción lumbar. ¿Cómo? Por una punción podría ser. No te entendí. Por una punción podría ser. Ahí está. Nombre y apellido, punción lumbar. Sí. Punción lumbar. ¿Qué quiere decir punción lumbar? Le voy a meter una aguja entre la quinta y la sexta vértebra lumbar y ahí voy a recibir un líquido en la jeringa que estoy haciendo la muestra. ¿Cómo va a ser ese líquido? Va a ser purulento. Purulento y va a estar a gran presión. Purulento, parecido a qué bacteria. ¿Qué Biogénesis. bacteria daba purulencia? La Staphylococcus Staphylococcus aureus. aureus. Estafilococo. biogénesis. Muy bien, muy bien. Estamos juntando los conocimientos. Estamos juntando los conocimientos. El paciente no nos va a venir secuencialmente como un libro. Nos va a dar un montón de datos y nosotros tenemos que interpretar. Ahora bien, si de casualidad ese líquido cefalorraquídeo me da purulencia, me da pus, inclusive puede haber un poco de sangre, y yo me voy al microscopio, hago la coloración de Gram. Por supuesto, siempre tengo que hacer coloración de Gram. Pero en vez de Gram negativo, me da Gram positivo. ¿Va a ser Neisseria? No. No. Y, por ejemplo, si me da Gram positivo, puede ser estáfilo. Sí. Sí, claro que puede ser. El estáfilo puede ser. Tengo una infección en la piel, de la piel pasa a la sangre y de la sangre pasa al sistema nervioso central. O sea, yo lo que tengo es un paciente con síntomas meningios. Hago la punción, me sale pus, puede salir un poquito de sangre, a gran presión. Lo primero que tengo para hacer y para llegar al diagnóstico, una coloración de Gram. Y ahí inmediatamente ya me va a dar diferencia si es que es Gram positivo, si es que es Gram negativo.
si está como racimo de uva o si está como diplococos. Se van dando cuenta ustedes como, ¿por qué? Y ustedes saben, el tratamiento es absolutamente diferente para el gram positivo y el gram negativo. Para eso estamos haciendo. Después vamos a ir a cultivar. ¿Se entendió eso, Catrini? Sí, profe, sí. Compañeros de Catrini, ¿se entendió eso? O sea, solamente con el gram, que fue lo primero que se descubrió en microbiología, hasta hoy se puede usar tranquilamente eso. Seguimos. Bueno, y ahora voy a estar explicando algunas estructuras y propiedades antigénicas que posee esta bacteria en su pared, ¿verdad? Como yo expliqué anteriormente, ella presenta una cápsula, ¿verdad?, con polisacáridos. Esa cápsula de polisacáridos es el principal factor de virulencia de estas bacterias, porque justamente ¿verdad?, le ayuda a adherir a las células y proteger contra la fagocitosis. Y como ella posee Espera un poquito, espera un poquito, lo que hoy estábamos viendo acerca de oxidasa, catalasa, son propiedades bioquímicas. bioquímicas. Entonces, si en el examen sale propiedades bioquímicas, no me vayan a poner los cero grupos, no me vayan a poner A, B, C. ¿Por qué? Porque esas son propiedades antigénicas, que son diferentes. Muy bien, ¿qué me decías de las propiedades antigénicas? Bueno, aquí por presentar la cápsula de polisacáridos, ¿verdad? Estos polisacáridos no son iguales en todas las bacterias. Entonces, por la diferencia de los antígenos de estos polisacáridos en la cápsula, se las puede dividir en 0 grupos. Y actualmente de esta especie se conocen 3 serogrupos, de los cuales 6 de estos 13 son los que más causan las enfermedades epidémicas y endémicas, que sería el serogrupo A, serogrupo B, serogrupo C, X, Y serogrupo W135. Esos son los que más están relacionados a las enfermedades. De esos, ¿cuáles son los que más afectan al hombre y que son graves? Y el A, B, C y X. A, B, C y W135. Son los más graves. Bueno, otra propiedad antigénica que ella presenta es el pili. El pili de estas bacterias, él está conformado por subunidades proteicas, que es la pilina. En esta bacteria, él se extiende desde la membrana citoplasmática hasta la membrana externa, ¿verdad? Y el pili es importante también para la bacteria porque él le ayuda a adherir en la adherencia a las células del huésped. Y también presenta una función importante en la transferencia genética, así como ya vimos en clases anteriores, ¿verdad? Le ayuda en la transferencia genética también, tenía esta función. Bueno, otra proteína también importante que ellas presentan en su membrana son las proteínas porinas. Las proteínas porinas, ellas son proteínas integrales de membrana y van a conformar canales o poros en la membrana para la entrada de nutrientes para la bacteria y también para la salida de productos de desecho. Y la Neisseria meningitis, ella presenta 2 genes de purina, que es la PAR-A y la PAR-B. Y es importante también reconocer que esta bacteria presenta purina, porque se dice que las purinas son células dianas de las vacunas, ¿verdad? Y, o sea, la vacuna va a buscar las purinas porque es su célula diana, puede ser su célula diana. Entonces es importante saber que presentan purinas. Otras importantes proteínas es la proteína OPA, que es la proteína de opacidad. Esa proteína también le ayuda en la adherencia y también en la posterior invasión de las células. Bueno, otra proteína importante, la verdad, que a mí me pareció muy diferente de las otras, es la proteína GMP, que es la proteína de reducción modificable. Esas proteínas, ¿qué es lo que ella hace? ¿Verdad? Cuando la bacteria ingresa al huésped, esas proteínas, a partir de la respuesta inmunitaria, ellas van a estimular la producción de anticuerpos bloqueantes. Y a través de esta estimulación para la producción de anticuerpos bloqueantes, ella interfiere en la capacidad bactericida del huésped, del humano, ¿verdad? Entonces interfiere en la capacidad bactericida del humano. ¿Y cómo hace eso? A través de estimular O sea, Catherine, nosotros tenemos un mecanismo de defensa para todas las bacterias, solamente que la bacteria casi siempre se va un paso adelante y trata de defenderse de todo el equipo de defensa que nosotros tenemos. Acuérdense del portaaviones, que tiene muchísimas armas,
Entonces nosotros ponemos un radar para un avión que nos está por atacar e inmediatamente se da cuenta y ese avión cambia de forma. Entonces nuestra defensa ya no funciona. Todo lo que estaba diciendo ella son las propiedades naturales de la bacteria. Pero cuando se da cuenta que nuestro organismo se defiende, automáticamente ellos cambian. Seguimos. Bueno, ¿y qué hacen estas proteínas entonces? Ellas estimulan a la producción de anticuerpos bloqueantes. Entonces, este anticuerpo bloqueante, ¿qué va a hacer? Va a unir al antígeno de la bacteria, ¿verdad? Tipo, a cualquier uno de sus epítopos, de sus antígenos, y al unir en este antígeno, no va a reaccionar contra este antígeno, y tampoco va a estimular una respuesta inmunitaria. Entonces, y además, tipo, de no reaccionar contra el antígeno de la bacteria, no crear una respuesta inmunitaria, no estimular una respuesta inmunitaria, ¿qué es lo que va a hacer? Ellos va a tapar el sitio de unión a este antígeno, ¿verdad? Haciendo ¿Cuál con era el que, sitio de unión? ¿cómo? ¿Cuál era el sitio de unión? En los epítopos. Los epítopos, ¿verdad? Sí. Muy Entonces, bien. él va a tapar este epítopo haciendo con que ningún otro anticuerpo que venga una a este antígeno específico. Entonces, estos anticuerpos bloqueantes, ellos no reaccionan contra el antígeno, no estimulan una respuesta inmunitaria más y tampoco deja que otro anticuerpo se una, porque ya está unido ahí, entonces tampa ese sitio de unión, el epítopo, ¿verdad? Por este mecanismo es que nosotros, al no tener buenos anticuerpos y por mucho tiempo, quiere decir que yo me puedo volver a infectar por esta misma bacteria un tiempo después, cuando decae mi cantidad de anticuerpos. Aparte, probablemente esa bacteria ya va a venir con todos esos mecanismos para evadir el sistema inmunitario. Por eso que las vacunas, que vos hablaste muy bien, Catrini, no es que se pone como para cualquier otra enfermedad. Se pone solamente cuando tenemos una actividad de bloqueo. Por ejemplo, tenemos una meningitis en un cuartel con uno o dos pacientes que se infectaron con Neisseria meningitis y ahí en ese momento se pone la vacuna. No es que uno anda caminando por la vida, se va al hospital y se pone una vacuna contra meningitis. Sí. Solamente sirve para una etapa de bloqueo. Seguimos. Si hay alguien que no entendió, quiere repetir, le pregunta a Catrini o a mí o a los compañeros que están exponiendo y vamos a tratar de aclararlo. Todo esto es un poquitito complicado porque nosotros aprendimos que si hay antígeno, hay anticuerpo. El problema es la bacteria que produce ese anticuerpo, cómo se defiende para que el anticuerpo no le haga daño. ¿Cuáles son las capacidades de esconderse del sistema inmunológico? Bueno, otra importante proteína es la proteína de unión al hierro, ¿verdad? Es importante porque el hierro es un metal que ayuda en el desarrollo y metabolismo de la bacteria. Muy bien. Entonces ella quiere hierro para ella, ¿verdad? ¿Y cómo ella hace para obtener este hierro? A través de estas proteínas, ella puede unirse a la transferina, ¿verdad? Y como vimos en bioquímica, la transferina es una proteína que transporta el hierro. Entonces, ella tiene la capacidad de unir a la transferina y captar el hierro de ella, de robarlo, mejor decir, ¿verdad? Muy Entonces, ella bien. lucha por el hierro del huésped para agarrar para ella para ayudar en su metabolismo. Otra estructura también que poseen su membrana son los lipooligosacáridos. Los lipooligosacáridos, ellos están en la membrana y al ingresar, cuando esta bacteria ingresa en el huésped, ellos son fuertes estimuladores de respuesta inmunitaria. Entonces, él provoca así rápidamente una respuesta inmunitaria y una posterior respuesta inflamatoria. Y por último, ¿verdad? Una última estructura antigénica de las bacterias que a mí me pareció también muy importante y muy así, Dios mío, pero cómo ella tiene esta capacidad de defenderse, ¿verdad? Que es la proteasa de inmunoglobulina IgA, Sí, ¿verdad? De la IgA, muy IgA1 bien. más específicamente. De la IgA. Para eso nosotros ya estudiamos la IgA, Sí. qué es, dónde está, qué hace, en qué lugar ejerce su acción. Ahora, el problema es que si la bacteria evade a la IgA, va a tener puerta libre.
Sí. Y como yo expliqué anteriormente, estas bacterias, ellas colonizan las mucosas de la región de la orofaringe y nasofaringe generalmente, ¿verdad? Entonces, como vimos ya, como el profe dijo, ¿verdad? Que ya estudiamos, la IgA que defiende las mucosas, ¿verdad? Entonces, como cuando la IgA va a la mucosa, por ejemplo, de la región donde está colonizada estas bacterias, para proteger, ¿qué la bacteria hace? Por sintetizar esta proteasa de inmunoglobulina IgA1, ¿verdad? Espera un poquito, vamos a volver a la realidad, o sea, a la vida real. Probablemente es una pregunta para otro compañero de tu grupo. A ver si es que me contestan bien. Esta bacteria, ¿dónde se encuentra en el organismo si es que se encuentra? En la rinofaringe, doctor. Sí, señor, se encuentra en la rinofaringe. Quiere decir que si yo en este momento le hago un hisopado en la rinofaringe o fondo de fosas nasales a Víctor, ¿puedo encontrar la bacteria? Puedo encontrar la bacteria. ¿Y por qué no tiene meningitis él? Porque es gravísima esa enfermedad. Porque no pasa a la sangre. Mientras está en la mucosa, no hay problema. El asunto es si pasa a la sangre. Y si pasa a la sangre, va a tener la característica que dijo Catrini, que dijo hoy que sí o sí genera patología. Patógeno estricto. ¿Cuál es la situación? Que no pase a la sangre. Sí, señor. Muy bien. Seguimos. Entonces, tipo, ¿cómo esta IgA, ¿verdad? Va a venir a proteger estas mucosas, ¿verdad? Contra las bacterias que están ahí. A partir de esta capacidad de la micela meningitis de sintetizar esta proteasa, la proteasa va hacia el anticuerpo y cliva la región de la bisagra, ¿verdad? Y cuando estudiamos anticuerpos vimos que estaba la bisagra ahí uniendo las fracciones del anticuerpo. Él cliva esa bisagra y a partir de clivar esta bisagra va a hacer con que el fragmento Fab y FC, ¿verdad? Que se une a antígenos y se une a las células inmunitarias de complemento, se quede inactivos. O sea, ya Muy bien. O inactiva sea que el nosotros, anticuerpo. muy bien. O sea que nosotros estamos hablando, chicos, de una bacteria que estamos con la bacteria en un fino equilibrio, porque puede estar en nuestras fosas nasales, en nuestra garganta, y estar muchísimo tiempo conviviendo. El problema es que no pasa a la sangre, porque si pasa a la sangre se convierte en un patógeno estricto. Y es una de las meningitis más violenta, o sea, más grave. Después vamos a ver cómo la gente se va a dar cuenta de que tiene meningitis. O sea, estamos en un fino equilibrio. ¿Y por qué ahí en la mucosa ya el organismo no lo rechaza? Por todos los mecanismos de evasión que está diciendo Catrini. Todos los mecanismos de evasión. Y encima tenemos que tener en cuenta que está rodeado de pili. Y ese pili hace que se adhiera a las células epiteliales. Entonces está ahí pegado, esperando una oportunidad. Gracias a Dios, no siempre tiene la oportunidad de pasar a la sangre. Seguimos. Entonces, como yo dije, ¿verdad? La proteasa de la IgA1, ella cliva la bisagra haciendo con que los fragmentos FC y Fab se queden inactivos y así el anticuerpo no pueda defender el huésped contra la bacteria. Olá, buenos días. Me llamo Víctor Jeremia y voy a estar explicando más sobre las manifestaciones clínicas de la Neisseria meningitis. La primera de ellas es la rinofaringitis. Como la bacteria es responsable de colonizar la rinofaringe, o también llamado nasofaringe, a este nivel la bacteria puede ocasionar un daño epitelial y como respuesta al daño epitelial se eleva un proceso inflamatorio, que es llamado rinofaringitis. Generalmente, la rinofaringitis es un proceso asintomático, o sea, el huésped es portador de la bacteria y también un transmisor de la bacteria. Víctor, Ento- en términos generales, cualquier proceso que no sea infeccioso es inflamatorio. Ujú. Al revés, cuando hay alguna gente que produce infección, en vez de decir inflamatorio, ya decimos infección. ¿Ok? Porque si yo te doy un golpe muy fuerte en una articulación,
vas a tener una inflamación. Pero al no haber un agente etiológico, se va a quedar como inflamación. Mm. Pero si entra una bacteria, un virus, un protozoario, aparte de ser inflamatorio, va a ser infeccioso. Eso es para no confundir la terminología nada más. Seguimos. Tá bem. E o que pasa? En personas susceptibles y también a los niños, esta bacteria puede migrar de la rinofaringe a la sangre. Y ahí donde está el problema. ¿Y qué pasa? La bacteria en la sangre va a originar algo que se conoce como meningococcemia. La meningococcemia va a hacer trombosis de pequeños vasos sanguíneos y ese se manifiesta como petequias. Como se puede ver en la imagen, hay diversas petequias que son puntos de color rojo o también color más azulado que principalmente se encuentra en la parte superior del tronco y también se encuentra en los miembros inferiores. Esas pequeñas petequias pueden unirse y formar lesiones hemorrágicas mayores. ¿Se acuerdan de nuestra secuencia de lesiones en la piel? Petequia, vesícula, ta, 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 ¿eh? Alguno habrá pensado, bueno, si es petequia, es un daño muy leve. Mucho más grave va a ser la vesícula, más grave va a ser la pústula, más... No, en este caso tenemos una enfermedad gravísima y solamente petequias. O sea que el hecho de esa secuencia no implica gravedad de la lesión. ¿Sí? Sí. Y puede ser más grave todavía que la meningococcemia tiene, el meningococo tiene la capacidad de hacer una coagulación intravascular diseminada. Y esa coagulación intravascular diseminada va a ser la ruptura de las dos glándulas suprarrenales bilateralmente. Y ese se conoce como síndrome de Waterhouse-Friedrich. Como se puede ver en la imagen, las dos glándulas Es un suprarrenales. nombre medio complicado, pero lamentablemente tenemos que aprender, ¿no es? Sí. Síndrome de Waterhouse-Friedrich, que ya es la parte más grave de la enfermedad. Con un Waterhouse-Friedrich hay un 10% de posibilidades de que se cure y 90% de posibilidades de que se muera. El último órgano que prácticamente se daña gravemente son las suprarrenales. Antes de eso hay un montón de cosas que probablemente nos va a explicar Víctor dentro de un rato. Pero comenzamos por lo más grave. Es bien asesino, Víctor. Bueno, ¿qué pasa? La bacteria, como está en la sangre, puede originar otra manifestación y la manifestación más clásica es la meningitis. Como la bacteria está en la sangre y a nivel de la barrera hematocefálica, la bacteria ataca la barrera y cambia la permeabilidad de la barrera. O sea, Sí, la barrera, la bacteria puede pasar desde la sangre hacia el espacio subaracnoideo. Y en este espacio subaracnoideo se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Y el líquido cefalorraquídeo tiene diversos metabolitos que la bacteria necesita para su replicación, que es principalmente la glucosa. Y cuando empieza el proceso de replicación, va a inducir un proceso inflamatorio de las meninges. Y por eso que el líquido cefalorraquídeo va a tener un aspecto purulento cuando hace una punción lumbar. sí. Y justamente acá se encontra un encéfalo y vem una región que ya apresenta un aspecto purulento también. Y O eso es sea, lo que nosotros vimos hoy en la piel se reproduce exactamente dentro del cerebro. Ahora bien, que en la piel produzca petequias no es tan grave como que produzca dentro del cerebro. ¿Eh? Coagulación intravascular diseminada, bloqueo de las arterias por trombos, eso va a llevar a la muerte, casi seguro. Sí, bueno. Y la meningitis hay una triada clásica, que la persona va a presentar fiebre, cefaleia y la rigidez de nuca. La rigidez de nuca es un signo pactomónico de la meningitis. patognomónico. Pactomónico. ¿Y qué significa eso? Es que un determinado signo es característico de una enfermedad. Por ejemplo, la rigidez de nuca es característico de la meningitis. Y vamos a ver los signos meningios. Los signos meningios son el signo de Kernicke, Espera un ese ratito, espera un ratito, espera un ratito, espera un ratito. Vamos a graficarle un poquito más a los compañeros. Va a llegar un paciente, va a llegar un paciente. Y ese paciente o los que le traen van a decir, son las 9 de la mañana. Ayer a las 10 de la noche comenzó con una cefalea muy fuerte, que no cede con analgésicos normales.
Al mismo tiempo comenzó con fiebre muy alta. Y ustedes le van a hacer acostar, van a poner su brazo izquierdo sobre el pecho y con el brazo derecho abajo de la cabeza, a nivel de la nuca, van a tratar de levantar la cabeza. Y van a ver que no se va a levantar la cabeza porque hay una rigidez de nuca. Al mismo tiempo, nos van a decir, ya sea el paciente, si está todavía consciente o el que le trae, que tuvo vómitos a chorro. Vómito a chorro es diferente a los vómitos digestivos, que nosotros tenemos náusea, caminamos tranquilos, nos vamos al baño y vomitamos. No. Uno está hablando con él, le pregunta qué tal, cómo te va, cuántos años tenés, 27, cómo te llamas, fulano de tal. Y ahí vomita en seco, sin ningún tipo de náusea. Se llama vómito en gatillo de fusil. ¿Vale? Es un vómito que tiene que ver con irritación meningea. Bueno, entonces, nosotros vamos a ver este paciente. Y este paciente presenta signos y síntomas de meningitis. Ahí nosotros ya podemos saber que es Neisseria el causante. No. No, de ninguna manera. Puede ser cualquier bacteria, puede ser cualquier virus. Lo que nosotros tenemos es una meningitis. Después vamos a estudiar quién es el agente causal. Entonces, lo que vamos a ver son fiebre, cefalea, vómito a chorro, vamos a tener rigidez de nuca y al mismo tiempo estos otros signos clínicos que nosotros vamos a buscar para certificar clínicamente de que es meningitis. Después vamos a ver quién es el causante. Muy bien, Víctor, seguimos. Y justamente como el doctor dijo, los signos de Meniere puede usar el de Kernig, que está en el libro, y de Brudinsky. El Kernig consiste básicamente en hacer una flexión del muslo sobre el abdomen y puede ser positivo o negativo. Es positivo cuando, al intentar extender la pierna, el paciente siente dolor, justamente por la agitación de la meninge. Y es negativo cuando puede extender tranquilamente el paciente no siente el dolor. Y Brudinsky, justamente como el doctor dijo, el médico o la persona que está realizando el trabajo, ¿verdad? Hace una flexión del cuello y cuando es positivo, cuando de forma involuntaria la rodilla hace una flexión. Es negativo cuando no hace ninguna flexión. Justamente como el doctor dijo, hay una parte que menciona que cuando aparecen los síntomas de la persona como fiebre, cefaleia, hasta básicamente la muerte, hay un tiempo promedio. Ese tiempo promedio es básicamente de 12 horas. Entonces, en ese periodo de 12 horas, el médico tiene que actuar diante de esta bacteria. Exactamente, ¿se acuerdan cuando hablamos nosotros de la necesidad de hacer diagnóstico rápido? Por eso dijimos inclusive que una coloración de Gram que dura 15 minutos ya no puede dar una idea. ¿Y por qué? Porque si nosotros tardamos más lo que el paciente ya tardó para venir al hospital, se va a morir. Se va a morir porque los procesos infecciosos e inflamatorios, cuando comienzan, ya no para más. Y vamos a tener un órgano muy sensible que está siendo dañado, que es el cerebro. Muy bien, seguimos. Bueno, y justamente hay algunos procesos para el diagnóstico de la bacteria. Espera Y un poquito, justamente, Víctor. ujú. Este es un tema muy importante, al igual que el estáfilo y el estrepto. Yo quiero saber si están durmiendo todos, están atendiendo, están entendiendo. ¿Somos claros? ¿Alguno quiere alguna aclaración? Se está ¿Al- entendiendo, doctor. ¿Alguno está despierto? Se entiende muy bien, doctor. Bueno, Todo muy claro. Acá estamos. bueno, muy bien. Seguimos entonces. Básicamente, cuando el paciente viene con esas manifestaciones, puede realizar la muestra a partir de una secreción, a sangre, pero el principal que se hace por lista es el raquillo, justamente porque la mayoría de las personas que llegan al hospital ya presentan síntomas de meningitis. Y a partir de ese puede utilizar el frotis, utilizando justamente la tinción de Gram, como se puede encontrar acá, los dipoclopos, justamente están dentro de un polimorfo nuclear. Pueden se encontrar dentro o afuera. Ou também pode usar o cultivo más importante, el de time marking. Y además,
hay pruebas adicionales que justamente Catherine mencionó, que la oxidasa y catalasa. Pero como las dos especies, tanto la meningitis y la gonorrea, son catalasa y oxidasa positiva, se utiliza otra prueba adicionales, que es la de azúcar. La meningitis es característica de utilizar tanto la glucosa y la maltosa en su metabolismo, pero la gonorrea solo utiliza solamente la glucosa. Y esa prueba de azúcar puede diferenciar las dos especies de Neisseria. Bueno, yo traje un boletín epidemiológico semanal de Paraguay de este año, desde la semana 1 de enero hasta la semana 14, que es más o menos hasta 15 de abril. Y como ustedes pueden ver, fijar, hay tres casos de Neisseria meningitis. Y los tres casos son del serogrupo C. Justamente esses tres casos, la persona ingresó al hospital con cuadro clínico de meningitis. Y uno de esos tres casos, hubo una defunción. Bueno, y la transmisión justamente es por gotas respiratorias. Las gotas respiratorias Volvé pueden atrás, emitir. volvé atrás uno. Acuérdense que cuando nosotros vemos al paciente, vemos con meningitis, pero no sabemos cuál es. Y tenemos que saber para hacer inmediatamente el tratamiento. Entonces, uno de los diagnósticos es el frotio, o sea, el GRAM del líquido cefalorraquídeo. No, no, volvé atrás. Este, acá, me interesa esto. Fíjense que yo hoy les dije, porque tiene meningitis ya en Neisseria meningitis, y le pregunté, ¿el estáfilo puede hacer? Sí. ¿Puede producir pus? Sí. O sea que es imposible saber quién es el causante. E inclusive el estrepto, que no es tan purulento como los dos, pero son las tres primeras causas de meningitis. Después está el hemófilo influenza, que es tan importante que tiene su vacuna propia. Después, mucho más abajo, está el Escherichia coli y el estrepto beta hemolítico. Y acá raramente no está el neumococo. Pero estas son las bacterias que normalmente causan meningitis. Entonces, yo acá me viene una pregunta para todos los del grupo. ¿A quiénes ataca Ataca, la Neisseria meningitidis, básicamente? ataca principalmente los niños. ¿Cómo? Ataca principalmente a los niños, justamente a los niños con más o menos 6 meses de edad. Porque a princípio los niños tienen defensa a partir de la madre, pero pasa un periodo que se encuentra más susceptible a justamente esas enfermedades. ¿A quién más puede atacar aparte de los niños? Y las personas inmunodeprimidas también, personas con defecto en el sistema de complemento, ¿A quién más? personas que trabajan justamente en laboratorio, que manipulan esas muestras, ¿A quién más? Es un grupo muy importante. personas que son las retiradas Adolescente, del vaso también, adolescente y posadolescente. Lo que cumplen una condición que es muy importante, el hacinamiento. Hacinamiento. Los últimos casos de meningitis, a esta meningitis se le llama epidémica, fueron casos del cuartel, donde viene uno a consultar con un cuadro meningeo y le decimos, ¿dónde está? Y yo estoy en el cuartel. Tenemos que esperar que venga otro en menos de 12, 14 horas. Y si viene otro, va a venir otro. Y si viene otro, otro. Ahí es donde se hace la vacunación de bloqueo. Los últimos casos de meningitis epidémica, o sea, meningitis por Neisseria, que llamaron mucho la atención, fueron de un cuartel de Villarrica, donde hubieron 12 casos hace más o menos 10 años. El hecho de que sea epidémica y que vengan muchos pacientes con la misma patología también nos ayuda a pensar de que sea Neisseria meningitis. Y más si viene de un grupo de hacinamiento, que son cuarteles, cárceles, conventos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son datos epidemiológicos que vale la pena agregar por este cuadro que trajiste, que es muy bueno. ujú.
Justamente los modos de transmisión es justamente por las gotitas respiratorias, al toser, estornudar y también al contacto físico, al besar. Bueno, y el tratamiento puede utilizar antibióticos específicos, pero la prevención y el control se utiliza la vacuna. Hay 5 clases de vacuna, pero una de ellas es que más se usa y la más eficaz, que es la vacuna conjugada tetravalente, que ya incluye los serogrupos A, C, W y Y. Justamente demostró que esa vacuna tiene un proceso muy grande de seroconversión de anticuerpos, se puede utilizar en niños, también ele tiene una memoria a largo plazo, o sea, una eficaz a largo plazo y también induce una respuesta inmunitaria. Y justamente esta vacuna es que está en Plano Nacional del Paraguay de vacunación, pero justamente como el doctor dijo, se utiliza cuando hay casos o un brote epidemiológico de una determinada población. Ahí Y está, ahí eso es lo que dijimos ya hoy y es muy cierto. No es que va a salir el programa a vacunar a todo el mundo, no sirve para eso. Sirve para cuando hay un caso como mínimo. sí. Y hay también la vacuna recombinante contra el meningococo B, pero todavía es una vacuna que está en estudio, no se sabe muy bien la eficacia de esa vacuna. Bueno, ahora mis compañeros van a dar secuencia a la otra especie. Bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo le voy a estar hablando sobre la Neisseria gonorreae. La Neisseria gonorreae, Espera un eh, poquito, Arturo. Vamos a sí, decirle que nos vuelva a repetir a Víctor, porque yo no entendí bien, no estudié y no sé. ¿Quién va a ser un paciente en el cual, cómo te va a llegar un paciente en el cual vos sospechás que tiene meningitis? El paciente que va a aparecer es un paciente que siente principalmente cefaleia, fiebre y también dolor, rigidez de nuca. Esas son las triadas clase de meningitis. Y algo que yo te agregué, no te olvides de Y eso. vómito en choro. Ahí está, vómito a chorro, ¿eh? Sin náusea ni nada. Bueno, y si te viene un paciente así, ¿qué hacemos con ese paciente? Y hacer el punzón del exaflasquillo para hacer el estudio de este. Y acá, ojo con los criterios de bioseguridad, porque cuando nosotros tomamos muestra, eso está lleno de bacterias, lleno de bacterias. Cualquier golpecito puede generar aerosoles, o sea que es tremendamente infectante para el operador. Ustedes van a ver cuando se van al hospital que cualquiera hace punción lumbar, desgraciadamente, y que cualquiera hace de cualquier manera. Pero fíjense que este es uno de los elementos que hay que tener en cuenta para la bioseguridad. Recién cuando, no sé si Catrine o Víctor hablaron, dijeron de que los grupos de riesgo son los que operan con estas bacterias. ¿Eh? Ojo con eso, porque puede haber infecciones masivas en el hospital. Bueno, ¿Sí? seguimos. bueno, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. A mí, yo voy a voy a hablarles sobre la Neisseria gonorreae. La Neisseria gonorrhoeae es una de las especies de las Neisserias patógenas estrictas, ¿verdad? Exclusivas de los seres humanos, la cual, con respecto a su hábitat, eh, existen mujeres eh, portadoras sin padecer la enfermedad, o sea que son eh, asintomáticas, ¿verdad? La cual esta habita en el mucus del cuello uterino, ¿verdad? A diferencia de la Neisseria meningitis, la cual la Neisseria gonorrea es la que causa la gonorrea, la cual es una enfermedad de transmisión sexual. También se menciona que existen portadores masculinos sanos, pero a diferencia de la mujer es que en menor proporción. Espera Luego, que me estás mezclando muchos conceptos y eso quiero que quede muy claro, muy claro. Probablemente quisiste decir esto. Primero, es más evidente en el hombre porque los órganos genitales son externos, el pene. En la mujer es menos evidente porque los órganos genitales son internos,
El lugar donde se asienta esta bacteria es la uretra, en el caso del hombre. Y en el caso de la mujer es el cuello del útero, el endocervix. No es que la mujer no tenga síntomas, lo que es que pasa desapercibido. Sin embargo, en el hombre no pasa desapercibido porque la uretra está en libre comunicación con el exterior. A partir de eso, entonces, es más evidente y se hace más diagnóstico en el hombre que en la mujer, pero no porque no da síntomas ni cosas por el estilo, sino que evade la presunción clínica porque no hay una purulencia efectiva. A diferencia del hombre que sale push por la uretra. Entonces es mucho más evidente. Eso es lo que quisiste decir, ¿verdad? doctor. No sé si se entendió eso, chicos. Sí se Porque entiende. si me Sí, dicen profe. en la Y, mujer es asintomático, está mal. Está mal. No es evidente hasta ahí. Pero si yo hago un papá Nicolau, si yo hago un examen de secreción vaginal y voy a encontrar a patada Neisseria. Bueno, seguimos, Arturo. ok, luego, con respecto a su morfología, realmente no presenta diferencias con respecto a la Neisseria meningitis, como estuvo mencionando la compañera, ¿verdad? Son bacterias gram negativas, la cual son aerobias, la cual presentan forma de cocoides, ¿verdad? La cual eh, presenta un diámetro de 0,6 a una micra, ¿verdad? Y también se menciona que en secreciones purulentas como el pus, ¿verdad? Se presenta en forma de diplococos en parejas y también se caracteriza por la presencia de fimbrias o pili, que, la cual voy a estar profundizando, ¿verdad? Su estructura e importancia en propiedades antigénicas. Y con respecto a su coloración, siguiente. Bueno, con respecto al cultivo, la Neisseria gonorrhoeae se hace por medio de agar chocolate. Se menciona que no se hace, o sea, el cultivo no crece en agar sangre, solo en agar chocolate. Eh, También se menciona que el 20% de la cepa de los gonococos utilizan medios nutritivos como la glutamina, la cual es un aminoácido la cual necesita para crecer. Eh, Luego, con respecto a las propiedades bioquímicas, sabemos que cada microorganismo se diferencia de otro microorganismo debido a que presenta un perfil biológico específico. En este caso se sabe que existen pruebas bioquímicas, en este caso, la cual ya mencionó el compañero, ¿verdad? Que es para identificar a estas Arturo, ¿cómo se llama bacterias, entonces? en el caso de los Ar- gonococos, Arturo, ¿cómo se llama entonces esta enfermedad? Neisseria gonorrhoeae, No, esa es la bacteria, eh, gonorrea. gonorrea. ¿Será que hay algún nombre callejero que probablemente vos no sabés? Probablemente a lo mejor tu papá no sabe, pero tu abuelo sí o sí va a saber. ¿Alguien sabe cómo se llama en la calle esta enfermedad? Porque la gente va a venir a decirle a usted, yo tengo tal cosa con el nombre callejero. ¿Alguien sabe? Dirigido a las 40 almas. 41. ¿Alguien sabe cómo se llama en el lenguaje callejero? Hasta hace poco era un lenguaje grosero. Se llama purgación. Purgación. Entonces probablemente los papás de ustedes no sepan, pero los abuelos y eso sí, ¿no? Purgación es el nombre callejero. Seguimos, Arturo. Ok. Entonces, como había mencionado, entonces la propiedad bioquímica que se utiliza es la fermentación de azúcares. En el caso de la Neisseria gonorrhoeae, fermenta glucosa y, como mencioné
compañeros, la Neisseria meningitis fermenta glucosa y maltosa. Siguiente. Bueno, ahora voy a estar hablando sobre lo que serían las propiedades antigénicas. Cuando hablamos de propiedades antigénicas, hablamos de ciertas características, la cual va a tener el gonococo, la cual, eh, la cual va a ser reconocida por el sistema inmunitario. Y esto va a estar mediado por los antígenos, ¿verdad? Los antígenos, la cual va a presentar este gonococo, la cual ya sabemos que pueden ser cualquier molécula como proteínas o polisacáridos, la cual nos van a hacer que el sistema inmune lo detecte y empiece a producir anticuerpos. Bueno, en este caso lo agrupas en tres principales antígenos. Están los antígenos del PI, están los antígenos superficiales de la membrana y están los lipo-oligosacáridos. En este caso voy a empezar hablando sobre los antígenos del PI. Bueno, primeramente quisiera hablar de lo que serían antes de hablar de la estructura del PI en sí, quiero hablar de lo que son las variaciones de colonias del PI. Se menciona que en pruebas de cultivo, en aislamientos primarios, se forman colonias de cultivo de T1 y T2, las cuales son las que no presentan pili. Luego se hacen subcultivos, luego de un tiempo se saca una pequeña parte del cultivo anterior y se ven nuevos cultivos denominados T3 y T4, que estos cultivos son más grandes, aplanados, a diferencia de T1 y T2 que son más pequeños, la cual estas colonias T3 y T4 no presentan PIGI, no presentan PIGI. También se menciona que hay aislamientos e infecciones extragenitales, la cual tampoco presentan PIGI. Ahora bien, esas colonias T3 y T4, si yo lo vuelvo a poner en un cultivo primario, ¿vuelve a tener pili o no? No. Sí, vuelve a tener pili. Solamente por las características de ese cultivo secundario pierden, pero después puede volver a tener. Una cosa. Otra cosa, ¿qué dijimos que era la sintomatología básica? Así como hablamos de meningitis, que tenía fiebre, cefalea, rigidez de nuca, signo de Rusinski, de Kerning. ¿Qué tiene esto para que vos digas, este paciente tiene, o sea, puede tener gonorrea? ¿Cómo va a venir tu paciente masculino al consultorio? Con dolores en la región genital. No es algo mucho más evidente. Va a No va a presentar venir una a consultar por dolor secreción genital. blanquecina. ¿Cómo? Va a presentar una secreción blanquecina en el orificio externo de la uretra y también va a tener dolor al orinar o disuria. Exactamente. Después vamos a ver bien la secuencia. Lo que va a tener Arturo para contarle a tu compañero es cómo va a sospechar que un paciente tiene gonorrea y por qué le va a salir push por el pene, punto. Siendo más específico, como dijo tu compañera, por el orificio de la uretra. Después vamos a ver la fisiopatología, cómo ocurre. Pero si vos no le decís eso a tu compañero, ellos no van a saber de dónde van a tomar la muestra para hacer tu cultivo. En ese caso, ¿de dónde van a tomar la muestra, Arturo? De las secreciones purulentas que Exactamente, las salen secreciones del orificio purulentas. de la uretra. Básicamente ahora, hasta este momento, del pene. Pero si te viene este paciente con secreción purulenta, pus, que emite por la uretra, y vos querés hacerle a su pareja estable también un estudio para ver si está o no, porque te va a decir, no, mi señora está súper bien. ¿Qué le pediría vos para saber si es cierto eso? Ya dije. Eh, Un Papa Nicolau. Eso tarda mucho, uno más rápido. Se puede pedir, pero... Frotis. ¿Eh? Frotis. Un froti, un estudio de secreción vaginal. Un estudio y de dónde vamos a tomar la muestra, así como del hombre, del pene, de dónde vamos a tomar. Dije también ya.
Del endocervix. Del endocervix, muy bien. Ahora, ¿la mujer ya va a venir con sintomatología o no? No, el que va a venir con sintomatología es el hombre. Pero si yo atiendo un paciente, es mi obligación que venga también su pareja estable, porque casi seguro que tiene, porque es altamente contagioso. Bueno, seguimos. Bueno, con respecto a cómo está formado el PI, está formado por proteínas denominadas pilinas, ¿verdad? La cual se menciona que el PI presenta tres porciones. Presenta una porción semivariable, que es la que es la base, es la que se ancla, ¿verdad?, a la pared bacteriana. Luego tiene una porción supervariable, la cual es la parte intermedia. Y luego tiene tiene una porción semivariable, que es la parte intermedia, y tiene una porción supervariable, la cual es la parte más superficial y la que está más expuesta al sistema inmune. Se denomina que es la región inmunodominante debido a que es la parte que más genera anticuerpos. Sí, Bueno, algo que se menciona con respecto al PI es la variabilidad. sí, Ellos presentan 8 variaciones antigénicas de PI, o sea que su estructura, su superficie externa en relación al PI, ¿verdad? Y también presentan una variación de la expresión del PI, la cual simplemente consiste en apagar o prender la producción de proteínas, como las pilinas, ¿verdad? Esto, al fin y al cabo, para cambiar su estructura, para adaptarse, ¿verdad?, la cual provoca un mecanismo que se denomina variación de fase, la cual consiste en que el gonococo va cambiando su pili como una especie de camaleón, ¿verdad? Esto para evadir al sistema inmune. Eh, También se menciona unos anticuerpos que son los anticuerpos anti-pili, que son inmunoglobulinas de tipo inmunoglobulina A, la cual lo que hacen es van y se unen a estas fimbrias, a estos pili, para eh, digamos así, hacer que no se peguen a las células epiteliales. epiteliales. Células epiteliales. O sea, me faltó mencionar que la principal función del pili, como había dicho la compañera, era la adhesión a células epiteliales, ¿verdad? Acuérdense que Sí, sí o sí es importante la función del pili por un montón de cosas que ya vimos, para variación de colonia y un montón de cosas, pero más importante es para la adhesión, al epitelio. Acuérdense que en el caso del hombre, si el hombre tiene una relación sexual donde se infecta y se va a orinar enseguida, el chorro del orín va a arrastrar las bacterias. Sin embargo, no ocurre eso porque el pili tiene poderosa sustentación en el epitelio. ¿Se entendió eso? Bueno, seguimos. ok. Seguimos, Arturo. Otra de las propiedades antigénicas es los antígenos proteicos superficiales de la membrana. Aquí se menciona tres proteínas superficiales de la membrana, que son la proteína 1, la proteína 2 y la proteína 3, ¿verdad? La cual está la proteína 1 o P1, también se denomina PORODEC, que ya estuvo mencionando la compañera, ¿verdad? Que es una porina, la cual es importante porque permite el paso de nutrientes al interior del gonococo, o también puede expulsar, se menciona que es la proteína más, digamos, es la que está más, en mayor porcentaje, o sea, es la que está en mayor cantidad en la superficie externa del gonococo. Se menciona que en un 60%. eh, También se puede dividirlo, o sea, se le divide en proteína P1 de bajo peso molecular y proteína P1 de alto peso molecular, la cual la de bajo peso molecular dice que es resistente a anticuerpos, y la P1 de alto peso molecular es la que es sensible a los anticuerpos, o sea que es más probable que el sistema inmune lo ataque. También participa en la degradación de los neutrófilos
y facilita la invasión a las células epiteliales, o sea que tiene como una función también de adherencia, ¿verdad? Participa en la función de adherencia. Y algo que se menciona es que o sea, presenta invariabilidad, o sea que esta proteína no varía, no cambia. Eh, Luego se habla de la proteína P2, también denominada OPA, que ya habló la compañera también, que se denomina OPA ya que digamos, presentan un aspecto opaco en la hora de los cultivos. Luego, esta proteína eh, eh, interviene en donde las células epiteliales con las células. Y a diferencia de la proteína P1, esta es muy invariable, o sea que es variable, perdón, es muy variable, o sea que cambia su estructura, presenta varias variaciones. Esto lo hace por medio de que los gonococos, ¿verdad? Provocan un cambio de su expresión, la cual hacen que esta proteína cambie y esto, digamos, sí sirva para evadir al sistema inmune principalmente. Luego está la proteína P3, que es la proteína RMP, la cual, como dijo la compañera, lo que hace es bloquea a los anticuerpos, como ejemplo menciona que se une la inmunoglobulina G, y también Por todos lados, entonces, esta está bacteria, la proteína. por todo esto que estamos diciendo, entonces esta bacteria, ¿no?, logra ampliamente el objetivo de evadir nuestro sistema inmune, nuestros macrófagos, nuestros anticuerpos, de todo. Por eso que, Sí, aún siendo exclusivo del hombre, permanece en el ambiente. Permanece en el ambiente. Y otra cosa más, es muy sensible a los antibióticos. Quiere decir que si en una idea mágica yo le pongo un antibiótico especial a toda la humanidad, va a desaparecer. Solo que eso no se puede hacer. ¿Eh? ¿Y por qué? Porque cada día aprende a evadir nuestro sistema inmune, sí, aún siendo sensible a los antibióticos. ¿Es sensible a los antibióticos? Quiere decir que se puede curar. Segundo, permanece en el ambiente. Por eso que siempre hay gente enferma. Y tercero, es único patógeno del hombre. No afecta a ningún otro animal. Entonces, en una idea mágica, yo le doy un antibiótico a toda la humanidad de una y va a desaparecer. Bueno, eso tiene que ver entonces con nuestra propiedad antigénica. Y la proteína, la última que está ahí. sí, la proteína H8 también se menciona que es un antígeno, ¿verdad? La cual, digamos, sí es la que recientemente, es la más recientemente descubierta, y la cual también forma parte de la superficie externa de los gonococos. ¿Y sabe por qué es importante? Entonces, como dijo el doctor, ¿Sabe por qué es importante ese H8? ¿cómo? ¿Sabes por qué es importante esa proteína H8? Con esa proteína se está trabajando para hacer vacuna eficaz. ¿Ok? Entonces, si alguien le pregunta por qué es importante, aparte de que se descubrió recién, porque es sobre la cual se está trabajando para hacer vacuna. Porque no hay vacuna. Seguimos. Bien. Eh, ¿Me escucha, doctor? ¿Sí? Creo que se puede enseñar ahí. Bueno, por último, o sea, que se menciona también a lo, bueno, siguiente. También se menciona a los antígenos lipooligosacáridos, también conocidos como LOS, ¿verdad? La cual estos son carbohidratos de la superficie externa de los gonococos, la cual, digamos así, a diferencia de los lipopolisacáridos, la cual estos son más simples, son de más bajo peso molecular
Y también se menciona que en los gonococos no presenta el antígeno polisacárido O, ¿verdad? Eh, a diferencia de los lipopolisacáridos. Luego, también dice que está compuesta por lípido A y también por una región central de oligosacáridos, la cual eh, sí, se menciona también que el lípido A sirve como una endotoxina, la cual libera de manera espontánea pequeños fragmentos de, de la membrana externa, la cual contiene lipo-oligosacáridos y proteínas de la membrana externa, la cual esta lo que va a hacer es favorecer la toxicidad mediada por la endotoxina y protege a las bacterias en la fase de replicación mediante la captación de anticuerpos frente a proteínas. También se menciona, ¿verdad? También se menciona que otras propiedades antigénicas, ¿verdad? Es la proteasa inmunoglobulina A1, que ya estuvo mencionando la compañera, y algo diferente que presenta, o sea, que solo presenta la Neisseria gonorrhoeae, la fabricación de la beta-lactamasa, la cual se encarga de degradar a la penicilina. Sí. Y luego está lo que sería la tipificación, ¿verdad? Esta tipificación es un método en la cual se utiliza, digamos, si clasifica o diferencia a las bacterias, ¿verdad? Por estudios, por ejemplo, es útil para estudios epidemiológicos, diagnósticos o desarrollo de vacunas, la cual acá se menciona varios métodos, ahora que ya conocemos algunos. Por ejemplo, está el de ELISA, ¿verdad? La cual lo que hace es que utiliza anticuerpos específicos, las cuales se van a unir a proteínas de la membrana externa, la cual, por medio de la señalización de una enzima, ¿verdad? La cual va a hacer que se clasifique, como ya estuvimos mencionando, ¿verdad? La proteína P1, P2, P3, también está la coaglutinación cruzada, la cual en este caso se usó Bueno, cepas de... pasamos nomás. Eso sabemos que es tipificación, entonces es más para investigación que otra cosa. ¿Por qué? Porque no nos va a servir a nosotros para hacer diagnóstico de un paciente. Seguimos. Y por último, ahora, lo que ya estuvimos mencionando, ¿verdad? Que son los factores de virulencia o unirse, ¿verdad? Al huésped, ¿verdad? Que ya estoy mencionando que son los pilis o fibras que se van para la adherencia, principalmente para la adherencia de las células epiteliales, de la proteína P2, los lipoligosacáridos, los que también sirven para la adherencia. Se menciona el peptidoglucano, que es una toxina de la pared bacteriana, y la proteasa inmunoglobulina 1, que se encarga de la agregación de la inmunoglobulina. Y eso es todo de mi parte. Buen día, doctor. Buenos Hola. días, compañeros. Vuelvo a presentarme, soy Stephanie Coeller y les voy a estar hablando sobre la epidemiología del Neisseria gonorrhoeae. Muy bien. Esta bacteria es un parásito patógeno exclusivo de los humanos. Es la segunda enfermedad de transmisión sexual más prevalente en los Estados Unidos, atrás solamente de la clamidia, y se estima que hay 100 millones de personas con esta bacteria en el mundo. La incidencia máxima es entre los 15 a 24 años, se transmite por contacto sexual y el principal reservorio son las personas que son asintomáticas, en la Dijimos cual son recién. encargadas de Dijimos recién, perdurar esa bacteria. hola, hola Stephanie, dijimos recién, técnicamente no son asintomáticos, sino que no da tanta sintomatología para que Sí, pueda ser identificado, ¿no? Pero sí o sí da sintomatología. Es evidente sí. que la mujer y el hombre van a ser diferentes, por lo que dijimos recién. Seguimos.
Se menciona mismo que una persona se vuelve asintomática después de varias semanas ya con esta bacteria, pero no es que es asintomática, reduce los síntomas y signos. Próximo compañero. Cuando una persona infectada tiene relaciones con un hombre, este hombre tiene un 20% de probabilidad de contraer esta bacteria. Y de estos hombres que presentan menor sintomatología son el 10%. Y cuando una Ese es mujer, tu cuadro, Stephanie, ese es tu cuadro, vamos a pasar, porque no es tan cierto, pero yo sé que están en alguna bibliografía. Vamos a pasar, eso no es así. Al revés, la persona sana con una relación sexual tiene más del 80% de riesgo, porque vos mismo acabas de decir que es la más frecuente en Estados Unidos después de la clamidia. O sea que si es muy frecuente, no puede ser que solamente 20% se infecte. O sea, yo sé que está en alguna bibliografía, pero está mal. Pasar nomás ese cuadro. está bien. Con relación a la patogenia, el gonococo puede colonizar el epitelio cilíndrico como el de transición, o sea, los epitelios que se encuentran en las vías urinarias y también en el endocervix. Para la adherencia de este patógeno vamos a encontrar que presenta fases. En una primera fase va a presentar la unión de las fibras y el epitelio cilíndrico secretor de moco, donde va a impedir la fagocitosis de esta bacteria por medio de los leucocitos. Y en una segunda fase, el gonococo entra en contacto con el epitelio cilíndrico, donde induce a una endocitosis, donde el epitelio envía proyecciones de su membrana plasmática y le envuelve al gonococo formando una vesícula fagocítica o fagosoma. Si se recuerdan, estas presentan lisosimas, pero estas no alteran al gonococo. Y al no alterarse, la vesícula se dirige a la porción basal del epitelio, donde el gonococo sufre una evaginación situándose en la porción subepitelial donde se aloja y se multiplica. O sea que tu epitelio asume un papel de macrófago más o menos. Ve una bacteria y lo engulle la bacteria. Y la bacteria, una vez que está adentro, se va hacia la base. Atraviesa la base y se va a la parte que ya no es epitelio, que es tejido conectivo. Y ahí se reproduce. Y va a ser muy purulenta, todavía más purulenta que el estáfilo. Próximo, compañero. Seguimos. En relación con las enfermedades clínicas, vamos a encontrar la gonorrea o blenorragia, que puede manifestarse como infección de vías urinarias aguda, cervicitis aguda o gonorrea no rectal, la gonococcemia, conjuntivitis gonocócica y faringitis. Próximo. En relación con la gonorrea o blenorragia, como mencioné, se puede manifestar como una infección aguda de vías urinarias que afecta principalmente a hombres y aparece entre 5 a 8 días después del contacto y es la infección más frecuente de la gonorrea. Como podemos Eso observar también en la vamos, imagen, eso también vamos a corregir. A las 48 horas ya puede producir sintomatología. No hay que esperar sí, 5 a 8 días. Quiere decir que si hay una relación sexual sospechosa, entre los 2 y los 5 días, en el caso del hombre, ya hay sintomatología. ¿Cuál va a ser la sintomatología? La que está ahí en la foto. Expresión de pus espontánea. No hay necesidad de exprimir el pene. Se forma tanta, pero tanta pus que la secreción es espontánea. Muchísima pus. Seguimos. Esa pus va hacia afuera, lógicamente, pero también se puede ir hacia adentro, hacia la uretra proximal, porque en este caso estamos viendo la foto de una uretra distal. sí. Seguimos. Entonces, eso vamos a corregir. En vez de 5 a 8 días, vamos a poner de 2
a 8 días. Seguimos. Bueno, Corrijan los eso, después no me síntomas traigan de ejemplo como, ahora. Corrijan eso, después no me traigan de ejemplo el PP de Stephanie. bueno, dentro de los síntomas que mencionaste sería la secreción purulenta continua y la disuria, que sería el dolor al orinar. Próximo. Y como mencionaste, puede experimentar complicaciones cuando se dirige a la porción proximal de la uretra, que puede afectar a la próstata, vejiga, vías espermáticas y el epididio. Esta bacteria, una vez que afecta a los conductos deferentes o al epidídimo en menor frecuencia, puede presentar una fibrosis postinfecciosa que si llega a afectar a ambos conductos deferentes, este hombre se vuelve infértil. En relación con la cervicitis aguda, suele aparecer en 5 a 10 días de contacto sexual y, como mencionó el doctor, afecta el epitelio cilíndrico del endocervix. Perfecto. Ahí Los vemos síntomas entonces, son, ahí vemos entonces cómo no es que no tiene expresión clínica, solamente que es tan poco, tan escaso, que no hay una gran secreción por vagina, pero sí que ya hay purulencia. Por eso dijimos, hay purulencia, pero no da sintomatología en el sentido técnico de la palabra. Seguimos. los síntomas son secreción purulenta vaginal, disuria, ardor y dolor abdominal. Esta también puede complicarse causando, próximo momento, bartolinitis, esquenitis y cistitis. Próximo compañero. ¿Qué es Bartolinitis? Sería una infección de las glándulas de Bartolino, que son las que desembocan a ambos lados del introito. ¿Y qué otra glándula hay aparte de Bartolino? La esquene, que sería las Skin. que desembocan a ambos lados del orificio externo de la uretra. Entonces, lo que va a pasar es que esas bacterias van a obliterar, o sea, van a tapar el conducto de excreción de esas glándulas. Entonces, se va a inflamar, se va a infectar hacia atrás, hacia donde está la glándula. Y vamos a tener, pero cucharada de pus dentro de la glándula de Bartolini o de Skin. Sintomatología, dolor insoportable. ¿Ok? Próximo compañero. Además, puede causar salpingitis, abscesos tubováricos y enfermedad inflamatoria pélvica. Y estos mencionas que son más comunes en la menstruación y embarazo y ocurre en el 10 a 20%. Como en ¿Qué el va a hombre, pasar? puede ¿Qué va a ocurrir, pasar? ¿Qué va a pasar si se infecta la trompa? bueno, una infección de la trompa puede causar una peritonitis, Otra cosa más importante. que también puede causar la fibrosis, que si es en ambas trompas, la mujer queda infértil. Claro. O sea, tenemos que tener en cuenta que la lesión que se produce por la cantidad de pus hace que ese tubo, que no es un tubo realmente, ¿no?, sino que están pegadas las paredes y cuando va a pasar el óvulo, se agranda para que pase el óvulo, pero después sigue pegada. ¿Y qué va a pasar si hay esta infección? Y se va a pegar, va a obturar, obliterar, taponar las trompas. Entonces el óvulo no va a poder pasar. Consecuencia de eso, esterilidad en la mujer. Es una de las primeras causas de esterilidad. Porque si no vamos a ciencia cierta, vamos dando cuenta que no hay mucha secreción allá en vulva. Entonces nosotros no vamos a saber que hay gonorrea. Porque no es como en el hombre. Al no saber que hay gonorrea, esa infección en la mujer avanza hacia atrás y va a producir esto, onfalitis o infección de la trompa. ¿Y qué va a causar eso? Esterilidad. Seguimos. Próximo compañero. Después presenta la gonorrea anorrectal,
que afecta tanto a hombres como a mujeres y ocurre por el contacto rectal. Los síntomas son dolor o molestia rectal, secreción mucosa purulenta del ano y prurito anal. Próximo. En relación con la gonococcemia, es una infección gonocócica diseminada, en la cual esta enfermedad es más prevalente en las mujeres. ¿Por qué? Y según lo que leí es por la menstruación o por también embarazos. No, yo ya hablé recién. ¿Por qué la infección gonocócica diseminada de por ahí es más frecuente en la mujer? Porque no se da cuenta que tiene. Claro. Entonces, se va hacia arriba y la mujer ya te viene con una artralgia, así como se ve esa mano, o viene ya con una gonorrea con lesiones en piel o en hígado. ¿Por qué? Y porque nadie hizo el diagnóstico. Seguimos. Y los síntomas son fiebre, artralgia, artritis, tenosinovitis y erupciones de piel. Exactamente. Próximo. La conjuntivitis gonocócica es más frecuente en niños que en adultos y generalmente ocurre por partos de madres que presentan gonorrea. O sea, la mamá no Y sabe que tuvo gonorrea y se va al momento del parto. Durante todo su embarazo tuvo gonorrea. Y si el parto es normal, el endocervix está lleno de bacterias. Cuando pasa el bebé, le entra en el ojo. ¿Y qué va a pasar si la mamá se va de alta con su bebé a la casa? Tiene 48 horas de tiempo para percibir esa infección purulenta en el ojo. En caso de que no concurra al tratamiento, viene recién al tercer o cuarto día, esa córnea va a estar despulida por la secreción y se va a dañar la arquitectura de la córnea. Entonces, irremediablemente ese bebé va a quedar ciego. Fíjense que no es tan inocente y solamente una enfermedad de transmisión sexual. Fíjense todas las cosas que estamos viendo. Seguimos. Y es importante también que puede causar ceguera. Y faringitis por el contacto orogenital o sexo oral. Próximo. Y el diagnóstico principalmente se hace por frotis y en la secreción se ven diplococos intracelulares y extracelulares. Y en cultivos puede ser en agar sangre húmedo o agar chocolate. Y también el de Tyler, puede ser, que es más específico para esta familia. Ayer Martín. Este. Y las medidas de prevención son el uso correcto de preservativo, educación sexual integral, evitar el uso compartido de objetos sexuales, notificación y tratamiento de pareja sexual y recordar que no existe vacuna para prevenir a la gonorrea. Lo que dijimos entonces, yo tengo que hacer el tratamiento a mi paciente, pero también a su pareja. ¿Ok? Sí. ¿Quiénes van a concurrir más? Y van a concurrir más los hombres. ¿Por qué? Porque tiene sintomatología. Y la mujer, y no. ¿Por qué? Porque no tiene sintomatología. Pero no quiere decir que no se esté reproduciendo en endocelos. Muy bien. Y muchas gracias por su atención. Bueno, prendan toda su pantalla, retiren su exposición
¿Cómo que se saca la exposición? ¿Cómo? ¿Cómo que retira la exposición? No te entendí. ¿Si ve la exposición o no? ¿Sí? Bueno, ¿y Está. cómo que retira la exposición? ¿Querés que te corrija para que esté mejor? Faltaban muchas fotos. Foto de gonorrea en el hombre, foto de gonorrea en la mujer, foto de salpingitis, foto de infecciones en las glándulas. Con eso iba a estar perfecto. Bueno, muy bien. Estaba bien la exposición. ¿Qué quedó en el tintero por ahí? ¿Alguna cosa que faltó? ¿Alguna duda? Despiértense, pues. Uh, Estoy mirando lo que nos prenden su pantalla, están todos dormidos. Ya dije en académica que tomen la lista a última hora. Así todo esto que están apagados su pantalla, Diana, Vanessa, Brisa, Vane, Camila, Joana, Alan, Gabriela, Estefanía, están todos con su dispositivo apagado. Entonces tiene que haber alguna diferencia entre los que tienen prendido y los que tienen apagado. Bueno, ¿qué le llamó la atención hoy? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? ¿Qué le gustó, qué no le gustó? Horacio, Y a mí me gustó mucho que, o sea, yo sabía al menos que a las mujeres por lo menos les cuesta más en detectar esos síntomas que a los hombres. entonces si te viene al consultorio un hombre con esa patología y vos sospechás, ¿qué le vas a decir al hombre? Y que traiga a su pareja sexual también porque podría estar infectada. Pareja barra parejas. ¿Verdad, Horacio? Porque dos personas sanas no se pueden infectar. Por lógica. Bueno, ¿qué más? Ailén, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? La verdad, doctor, que me pareció muy interesante porque por ahora se está hablando mucho otra vez de las enfermedades de transmisión sexual Por ahora y siempre, per secula seculorum. y por eso me pareció muy interesante saber las prevenciones y demás cosas. Y volver a reforzar y hablar de eso. ¿Cómo se puede transmitir de una persona a otra? Ya sabemos que es sexual, pero ¿cómo? Yo me voy a dar cuenta si una mujer tiene o no tiene. ¿Qué contestan? Generalmente no en las mujeres. Generalmente no, porque no va a tener esa secreción purulenta famosa. Y en el caso del hombre, ¿cómo yo me voy a dar cuenta? Si le sale pus por su pene. Por eso es muy importante que la luz esté prendida. Es menos romántico, pero uno puede ver por lo menos que hay mucha pus o que hay una llaga, va a ser sífilis. Un poquitito menos romántico, pero es importante la observación. Es importante la observación, porque sí o sí va a haber pus. Y va a haber pus también en la ropa interior. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a completar eso que yo le hice cambiar los días, que le dije de 2 a 5, 8 días. El hombre, después de una relación sexual sospechosa, pasa 24 horas, pasa 48 horas. A la mañana, casi todos los hombres tienen ganas de miccionar, porque toda la noche durmieron, no orinaron,
y a la mañana se van al baño a orinar, lo primero que hacen. Hubieron 8 horas de que no hubo flujo miccional, no hubo orina. Entonces, tuvo tiempo esa bacteria, que se reproduce muy rápidamente, a producir pus. Entonces, el hombre se va, a los 2 días de esa relación sexual sospechosa, se va al baño a la mañana temprano y siente una picazón, un ardor en la uretra terminal, pero no le hace mucho caso, porque es la primera manifestación. Sin embargo, al orinar, como el pH es ligeramente ácido, siente una fricción al salir la orina. Perfecto, desayuna, pasa las horas, a las 10, 12, a las 4 o 6 horas el hombre tiene otra vez necesidad de orinar. Y ahí se va a orinar y ahí ya el dolor es francamente urente, como una quemazón. Y ahí recién el hombre toma conciencia, ¿qué me está pasando? Y si mira su ropa interior, ya va a haber manchado. Y si mira antes de orinar su pene, ya va a haber pus. Ahí están los signos de alarma. ¿Qué me está pasando? A las 2, las 3 de la tarde, de vuelta se va al baño, pero ya no por las ganas de orinar, sino directamente por el dolor urente, quemante. Y si encima orina, le va a doler más. Pero ahí ya encuentra su ropa interior francamente manchada y encuentra lleno de pus su pene. Fíjense esa evolución en horas. A la noche se va a volver a repetir y a agravar el cuadro purulento. Y hace que al día siguiente él ya se vaya al médico. ¿Por qué? Porque le va a doler. Al día siguiente ya se va al médico, a menos que no tenga accesibilidad a los servicios de salud, esté en una estancia lejísima o cosa por el estilo. Esa es la secuencia. Y en el caso de la mujer, ausencia de esa alerta. Ausencia de esa alerta. A menos que haya ingresado un poquito de pus del pene del hombre en la uretra femenina. Ahí va a repetir la misma sintomatología que en el caso del hombre. ¿Se entendió todo eso? Suponiendo que tanto la mujer como el hombre por algún motivo no se vaya al médico, eso va a evolucionar. Va a evolucionar y se va a ir por contigüidad ascendiendo. Próstata, vejiga, conducto deferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a producir mucho dolor, especialmente en próstata, donde va a generar contenido purulento cavitado, como una ¿cómo se llama? Panal de miel. Por eso que el tratamiento incluye masaje prostático para romper todas esas cavitaciones. Y en el caso de la mujer, vamos a tener la infección del útero, vamos a tener la infección de las trompas, podemos tener la infección del ovario. Y en caso de que transgreda todo eso, ya vamos a tener, ¿qué cosa? Bacteremia. Y ahí vamos a tener, ¿qué cosa? Artralgia, artritis, lesiones en piel. Fíjense cómo va evolucionando. Sin embargo, con un buen tratamiento, cuando ese masculino se va al médico, se le hace un buen tratamiento previa, toma de muestra, se cura enseguida. Y ahí es donde tenemos que hacer la educación. Tratamiento al paciente, identificación de contactos, información de que es una enfermedad de transmisión sexual, no todos saben que es de transmisión sexual. Y continuando con eso, la educación, que es utilización de preservativos para sexos casuales. Todo eso es lo que uno encuentra y tiene que hacer con el paciente. Ojo, ojo con el paciente. El paciente va a estar a la expectativa de cómo reacciona el médico. Ahí es donde tenemos que saber manejar el lenguaje no verbal. A lo mejor le costó mucho a esa persona porque se trata de genitales. A lo mejor le costó mucho decidir irse al médico. Entonces la puerta de entrada para esa persona y su curación somos nosotros.
Ojo con el lenguaje no verbal. En este caso, viene y le dice a una doctora, doctora, me está saliendo pus. ¿Dónde? Y ahí vamos a ver. Pero ahí vamos a ver. Ojo con nuestro lenguaje no verbal. Saca el pene y nosotros, ¿qué va a pensar el paciente? ¿Qué va a pensar el paciente? Tenemos que saber reaccionar y cuidarnos mucho con el lenguaje no verbal. Todo nuestro cuerpo está hablando cuando estamos haciendo una consulta. Habla nuestros ojos, habla nuestros labios, habla nuestros gestos, habla nuestras cabezas, pero nosotros no nos damos cuenta. El que se da cuenta es el paciente. Ojo con eso. Lenguaje no verbal, porque a lo mejor somos la única esperanza de curación sin tanto daño para ese paciente. ¿Ustedes se imaginan lo que es un paciente así, que venga a consultar con 13 años, 14 años, 15 años, que ni siquiera los padres saben de esto porque es un tabú lo que es sexual, y viene y nosotros nos reímos o hacemos burla queriendo o sin querer? Ese famoso, ¿de a dónde te habrá metido para tener esto? ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso para el paciente? ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual, vamos a ver muchas enfermedades de transmisión sexual. Justamente esa es mi especialidad dentro de la infectología, enfermedades de transmisión sexual y SIDA. Esa es mi especialidad. Durante 25 años hice eso. Un poquito más, 28. Entonces tenemos que saber eso. Esto que yo le estoy diciendo a ustedes, yo le digo a los médicos, le digo a los residentes, digo en los congresos, porque casi siempre el paciente se queja del médico que le atendió por el lenguaje no verbal. Después ya no me quiso ni dar la mano y después medio se tiró hacia atrás, no me quería mirar, hacía cara fea, fíjense en mi cara, hacía cara fea. Entonces, ojo con eso, porque estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual. Cuando nosotros atendemos un caso de enfermedad de transmisión sexual, nos estamos metiendo en la cama del paciente. Y cuidado con eso. A nadie nos gusta que se nos meta una persona en nuestra cama. Entonces hay que tener cuidado. Ustedes son muy chicos todavía, son muy jóvenes. A medida que van transitando la carrera, si es que no aprenden el humanismo de la atención, van a ser pésimos médicos, por más que técnicamente sean y tengan conocimientos poderosos. Si no tienen humanismo, no sirve para nada el conocimiento técnico y científico. Ojo con eso entonces. ¿Cómo era que se llamaba en la calle esta enfermedad? Le van a venir con ese nombre ya. Purgación. Exactamente. Pónganse a 3 o 4 pasos de su abuelo y pregúntenle qué es purgación, abuelo. Vos tuviste, pónganse a 3 pasos porque la bofetada que van a ligar, porque ellos sí saben. Bueno, ¿qué otra cosa le llamó la atención? Benjamín, ¿qué te gustó, qué no te gustó? No me, o sea, me pareció nomás interesante como la infección de la meningitis hay que actuar rápido, ¿verdad? Yo no sabía o sea, que tan rápido podía llevarle a una persona esa enfermedad y como uno tiene que estar preparado para actuar, ¿verdad? Esa enfermedad, en el caso de esta bacteria, apenas te da 2 o 3 días de evolución. Se te muere si no hace bien las cosas. Pero este agente etiológico, la Neisseria, porque hay otras causas que te da 10 días, 15 días, 20 días de capacidad de reacción. Pero si vos no tenés capacidad de reacción, Ceausescu. Rita, ¿qué te llamó la atención? A mí me pareció muy interesante el boletín que el compañero mostró en su diapositiva, porque nos mostró casos que son actuales en nuestra sociedad. Son casos que son más frecuentes entre las personas, porque a veces nosotros estudiamos distintas bacterias y enfermedades y no tenemos una noción de cómo nos afecta a nosotros acá en nuestro país. Es Entonces lo eso que me pareció siempre, muy importante.
que es lo que siempre le digo de vez en cuando, hay que tirarse del libro al suelo, a la realidad. Y es muy cierto, muy bien lo que trajo Víctor. Y eso se puede ver en todas las enfermedades, en los boletines del ministerio. Fíjense que nosotros pasamos estáfilo y pasamos strepto y casi no le dimos importancia a la meningitis. Y sin embargo, en ese cuadro estaba. De por ahí yo le podía haber preguntado, ¿el estáfilo o el strepto produce meningitis? Y más uno me iba a decir, no, porque no vimos meningitis nosotros ahí cuando estábamos dando strepto. No, pues hay que leer todo. Lo que pasa es que no vimos, no le damos la debida importancia y creemos que todos los conocimientos son planos. No, meningitis está ahí, está en ese cuadrito, estaba. Estáfilo, strepto. Hay que leer con un espíritu crítico, siempre. Ailén, ¿qué te llamó la atención? Me llamó la atención, doctor, cómo las mujeres son más asintomáticas que los hombres y que hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, a la hora de que se vayan a consultar también. Así como vos dijiste, no es que no tienen, pueden tener, pero son asintomáticas. Pero se están reproduciendo rápidamente las bacterias. O sea Solo que es que el silencioso, pero se epitelio, reproduce. claro, solo que el epitelio no da posibilidades de producir tanta purulencia, aunque alguna vez se produce también. Sara, ¿qué te gustó, qué no te gustó? A mí me pareció muy interesante el tema de la meningitis, porque no específicamente solamente la bacteria, el de Neisseria, puede causar, sino que también hay varios otros microorganismos que pueden causar eso. Ujú. Daniel, ya que nadie habla, le estoy nombrando yo, porque quién puede hablar. Como siempre, doctor, interesante aprender cosas a profundidad. Conocíamos todos los síntomas así, pero no a fondo, ¿verdad? Por eso siempre todas las clases son importantes y son súper interesantes. Eduardo, Y a mí me llamó la atención los mecanismos de evasión que tienen, eh, las propiedades antigénicas que tienen. sí. Elías, A mí me llamó la atención, profe, la manifestación clínica en hombres y mujeres, que es diferente. entonces, ¿es conveniente dejar la luz prendida? ¿Quién lo diría? Ruth, ¿qué me contás? A mí me llamó la atención lo que dijiste, doctor, que con un contacto uno tiene el 80% de probabilidad de contagiarse, que no es muy bajo la probabilidad, sino que es altísimo. Sí, señorita. Sí, señorita. Alejandro, ¿qué te llamó la atención? También, doctor, cómo se aplica la estructura de la bacteria, las propiedades que tienen cada uno de ellos y las manifestaciones clínicas que tienen esta bacteria y cómo son muy recurrentes en el día. En el día, no en el tiempo, Eso en el tiempo. porque vas a Porque tener siempre, varios días si no te va al médico. claro, porque siempre escuchamos de enfermedad de transmisión sexual y no sabemos ni un poquito de qué era. Y vamos a ver 20 más o menos enfermedades de transmisión sexual, entre bacterias, virus, vamos a ver como 20, 27. Este es el primero. Y van a ver que cada vez que vemos una enfermedad de transmisión sexual va a aparecer alguna pregunta. ¿Por qué? Y por qué todavía en nuestra sociedad todo lo sexual es tabú. Generalmente usamos lo sexual solamente como chiste o para retar, pero todo el mundo tenemos miedo de acceder a la sexualidad, de hablar de la sexualidad seriamente. Y sin embargo, por nuestro propio desarrollo social, somos uno de los países que tiene más enfermedades de transmisión sexual.
¿Y por qué? Porque no queremos preguntar. Y los que tienen el monopolio del conocimiento, médicos, maestras, profesores, no quieren hablar de ese tema. No quieren hablar. Entonces la gente que tiene que escuchar y aprender, no aprende. Nosotros que tenemos el monopolio del conocimiento, especialmente los médicos, no salimos a hablar de esto. Entonces nuestra sociedad no aprende. Y el mismo que tuvo hoy una gonorrea dentro de 6 meses vuelve a tener, o una sífilis, o una clamidia, o un HPV. Y porque nadie le dijo que eso era de transmisión sexual. Por eso le dije en el consultorio, tenemos que hacer educación. No me sirve de nada hacer el tratamiento al que vino a consultar. Resulta que hace bien su tratamiento, se va a la casa y dentro de 1 mes y medio viene otra vez infectado. Es muy simpático, porque dentro de las posibilidades de infección hay algunos grupos que tienen mayor riesgo. Camioneros, trabajadores sexuales y un montón de cosas. Y allá en el fondo están estudiantes universitarios. Y alguien va a decir, eso no es cierto. Pues yo le preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes si tienen relaciones sexuales utilizan preservativo? Entonces ven cómo podemos entrar tranquilamente en las estadísticas. De esto vamos a hablar mucho más cuando veamos SIDA. ¿Por qué yo cada año en las facultades que enseño, cuando hablamos de este tema, termina la clase y viene alguien a consultar conmigo? Y lamentablemente, ¿por qué dan resultados positivos para algunas de las infecciones de transmisión sexual? Pero no puede ser si somos intelectuales, somos médicos, no. El guardapolvo no protege de nada. El guardapolvo no protege. El cerebro es el que protege. El guardapolvo no protege. Tanto es así que tengo muchos pacientes con SIDA que son médicos, enfermeras, enfermeros. Si fuera por el conocimiento, nadie tendría enfermedad de transmisión sexual en el ámbito médico. Y tenemos. Y tenemos. Al revés, nosotros no tenemos que discriminar las enfermedades. Cuidarnos, sí. A mí no me va a pasar, eso no existe. Basta ver la cantidad de embarazos no deseados. ¿Y por qué viene este ejemplo de embarazo no deseado? Y compatibilizo con enfermedad de transmisión sexual. Porque es la misma puerta de entrada. Es la misma puerta de entrada. ¿Cuántas chicas dicen, a mí no me va a pasar? O los varones dicen, a mí no me va a pasar. Eso no existe. Ya les digo, el conocimiento y el guardapolvo no protegen de nada. ¿Alguna pregunta? Michelle, esta última parte para cerrar. ¿Entendiste o no entendiste? ¿Te llamó la atención o no? Michelle. Hola, doctor. Sí, realmente sí. Y así un detalle que me pareció interesante por el nombre más bien, es el síndrome que mencionaba el compañero, el de Waterhouse, que parece, no sé, erupciones en la piel, medio una varicela parece. Bueno, justo le dije a Víctor eso, está comenzando por el final, porque eso que nos mostró él, de la meningitis, de las lesiones en la piel, es el último paso. Si un paciente me viene a mí así, se va a morir. ¿Por qué? Porque ya tomó el órgano diana de la infección más grave, que son las suprarrenales. Pero antes de eso hay todo eso que él dijo después. Cefalea, fiebre, rigidez de nuca, Kernin, Brusinski,
Cuando me viene con la destrucción de las suprarrenales con el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, se va a morir. Ya no tengo tiempo de hacer nada. Voy a hacer todo, pero no voy a tener éxito terapéutico. Por eso dije la reacción rápida del médico ante un caso de meningitis. ¿Por qué? Y porque ese paciente ya viene con 6, 8, 10, 12 horas de evolución. Ya me quedan 6 horas nomás. Hasta que me aparezca el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Ahí se va a morir, sí o sí. ¿Alguna otra cosa? Samantha. La inquietud de uno le sirve a todo. Sí, doctor, a mí me pareció muy interesante la clase y más sobre las manifestaciones clínicas, en la diferencia de las manifestaciones clínicas entre los hombres y las mujeres, porque creo que puede ser un poquitito más peligroso en las mujeres por el hecho de que no es muy visible y puede que internamente vos ya te estés. Al revés, más peligroso para el hombre. Pero ¿por qué, profe? Si, o sea, en el hombre es Y en más la visible mujer la no te ve. manifestación y no sé, a mí se me hace que tipo por dentro vos ya te puedes estar siendo infectada y se reproduce muy rápidamente esta bacteria y vos no estés dándote cuenta. Sin embargo, en los Claro. hombres es más visible. Claro, epidemiológicamente, entonces es más riesgoso para el hombre, porque en la mujer no se ve. Al revés, es menos peligroso para la mujer porque en el hombre se ve. Como le dije recién, es cuestión de mirar. En el hombre ni se mira más. No va a ver en la mujer. Bueno, es cuestión de semántica, nomás a lo mejor estamos diciendo la misma cosa de manera diferente, porque creo que el concepto quedó. ¿Verdad, Elías? Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que tiene vergüenza de preguntar? ¿Qué va a tener vergüenza de su compañero? El compañero sabe más cosas de ustedes y ustedes no quieren preguntar. Bueno, lo importante es que básicamente, primero, tengan en cuenta la enfermedad de transmisión sexual. Segundo, tengan en cuenta las meningitis, donde esto que vimos hoy es una de las meningitis. Esto que vimos hoy es una de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, si no hay más preguntas, espero que hayan disfrutado de la clase y nos vemos oportunamente. Podéis ir en paz. Chao, profe. Gracias.